Capítulo 268. Pabellón Tianjin, montaña de la bruja. Después de decir eso, el señor Hun de Taxian movió su dedo y el pequeño dragón diablo inmediatamente se envolvió más apretado alrededor de su cuerpo. La expresión de Simei cambió. Era obvio que estaba sufriendo, pero siempre había atesorado su reputación. Incluso en un momento como este, hizo todo lo posible por mantener la calma. Morran, ¿cómo te atreves a espiarme? Taxian Hun se rió, interesante. Dime, ¿hay algo en este mundo que no me atreva a hacer? Permítanme presentarles. Esta es la parte del cuerpo del dragón del demonio de la montaña WYRM que está perdido. Solo escuchan las órdenes de la familia Nangon. Taxian Hun le miró de reojo. Todavía no sabes cómo contenerte en mi territorio. Creo que estás pidiendo la muerte. La frente y las venas de Simei estaban abultadas. Obviamente estaba muy enojado. Sin embargo, no esperaba que el pacto de sangre de la montaña del dragón del diluvio se usase así. Después de haber sido arrestado por un tiempo, no se atrevió a actuar con demasiada arrogancia. Solo podía decir, retira esta cosa asquerosa para mí. Taxian Hun no dijo nada. Miró fijamente el enredo del dragón demoníaco durante un rato más antes de burlarse. Entonces tienes que prometerme que nunca más volverás a sacar esta cosa asquerosa como tú. Estar perturbado de esta manera ya lo hizo enojar. Preguntó entonces con cara de tristeza, ¿a quién llamas asqueroso? Quien quiera que esté atado será de quien estoy hablando. Chu Guanim. Cuando vio al atado Chu Guanim, Taxian Hun frunció el ceño, luego cambió el tono y dijo, quien quiera que esté desnudo será el único. Chu Guanim. Hubo demasiados malentendidos, así que Taxian Hun le dio la mano. Este venerable no se refirió a usted, dijo Simei. Morran, eres muy gracioso. Sin embargo, a pesar de que lo dijo, todavía llevaba la bata de baño con una expresión tranquila. Luego miró a Morran y dijo, muy bien, ¿puedes soltarlo ahora? No hay prisa. Tú sal primero y camina más lejos. Cuando llegues a la parte de atrás de la montaña, se abrirá sola. Taxian Hun dijo perezosamente, sin embargo, te recordaré que si deseas hacer algo a mi persona la próxima vez. Ya está familiarizado con tu olor. Aunque estuvieras fuera de Mount Flat Dragon, te perseguiría hasta allí para estrangularte. Taxian Hun era invencible. Simei se fue. Las únicas dos personas que quedaban en la sala eran el monarca y el anciano inmortal Beidou. Taxian Hun caminó y extendió su mano. Entonces vio los ojos de Chu Guanim, que estaban claramente llenos de hostilidad y agudeza, húmedos al mismo tiempo. Alargó la mano. Quizás todos esos años de prisión le recordaron a Chu Guanim sus acciones tiránicas, que lo pusieron tenso en un abrir y cerrar de ojos. Taxian Hun suspiró en su corazón, pero no sabía por qué tenía el corazón tan blando. Tocó la frente de Chu Guanim. Ya no hace tanto calor. Taxian Hun no tenía mucha expresión en su cara. Está un poco lisiado, pero la medicina es muy buena. Deteniéndose, continuó con frialdad, no dejaré que esa criatura malvada te intimide más. Nadie puede tocar a mi gente. Puede estar tranquilo. No sabía que la memoria de Chu Guanim había sido borrada por Simei, y que había regresado temporalmente a su vida anterior. Por lo tanto, no sabía lo mucho que le había sorprendido, y pensar que Morran llamaría a Simei una bestia vil. El señor Hun de Taxian no prestó atención a la expresión de Chu Guanim. De hecho, siempre había evitado mirarlo directamente. Sabía que si miraba la escena delante de él unas cuantas veces más, perdería el control. Sin embargo, en su estado actual, le sería aún más difícil de soportar. Si fuera antes, probablemente no se habría compadecido de él, pero había estado solo en otro mundo durante tanto tiempo, incapaz de tomar decisiones incluso si moría. Solo podía vivir como un zombi. Cuando volvió a ver a Chu Guanim, su corazón helado sintió un débil calor. Fue este calor lo que lo hizo menos irritable de lo que solía ser. Desató la cuerda para Chu Guanim, y cuando vio las marcas rojas en su muñeca, incluso la frotó subconscientemente para consolarlo. Pero entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se detuvo. Realmente no sabía lo que estaba pasando consigo mismo. Después de un tiempo, el encantamiento de los trastornos de la memoria de Simei se debilitó, así que los ojos de Chu Guanim empezaron a parecer un poco confusos, pero bajo este extraño mareo, su cara aún estaba pálida. Soportó el dolor de cabeza y dijo, Morran, ha vuelto. Ya no es importante estar despierto o soñando, pero un deseo largamente acariciado ha sido redimido en su corazón. Chu Guanim dijo casi roncamente, así que...
Deja de odiarlo. Ta Xianjun lo miró. Sintiendo que el sueño estaba a punto de cumplirse, Chu Guanin cerró los ojos y tocó la cara de Ta Xianjun con su mano roja, diciendo, volvamos atrás. Sentía como si algo dentro de él se estuviera derrumbando. Le miró fijamente sin pestañear, y la mirada en blanco en su cara era como una delgada capa de humo. Chu Guanin frunció el ceño, en realidad estaba lleno de sollozos. No hay camino por delante. Vuelve atrás. No vayas más lejos. Sostuvo su cara. El inmortal Beitang, que se había hundido en sus 2 vidas, miró al muerto emperador de Ta Xianjun. Después de 2 vidas, ambos estaban destrozados. La voz de Chu Guanin era ronca. Morran, ¿por qué tienes la cara tan fría? Hacía tanto frío como el hielo. Si pudiera, me gustaría ser una antorcha de cera, esperando que volvieras en la encrucijada de la larga noche de invierno. Estoy dispuesto a quemar mi vida y seguir tu camino a casa. Pero, ¿por qué eres tan frío? No sé cuánto tiempo puedo quemarme, pero ¿qué pasa si cuando estoy exhausto y quemado, y si cuando estoy apagado, todavía caminas en la oscuridad y te niegas a mirar hacia atrás? Los dedos de Chu Guanin temblaban al cerrar los ojos. Había estado solo toda su vida. No tenía familia ni amigos, así que no tenía miedo de irse. Solo pensando que podría haber quemado todo el calor de su vida y aún así ser incapaz de calentar su ya frío corazón, se sintió muy culpable. Pensó que si moría, si ese joven quería volver y no podía encontrar el camino de vuelta, entonces sentía que debía vivir. Fue bueno esperar otro día. Tal vez mañana, el hielo se derretirá. El hombre se daba la vuelta y salía de la noche interminable hacia las luces. Durante los días siguientes, bajo la influencia de los hechizos remanentes de Simei y las fluctuaciones de sus recuerdos de 2 vidas, se despertó menos y durmió más. Además, cada vez que despertaba, su mente era un desastre y todo lo que sabía estaba incompleto. Después de que Ta Xianjun entendió toda la historia, también sintió que era un poco de alivio. Chu Guanin solo estaba jugando con la gente, era fácil de convencer. El otro día había estado intimidando, pero cuando abrió los ojos al día siguiente, puede que no sea capaz de recordar todo lo que había pasado. Como su memoria estaba destrozada, Chu Guanin pensó que estaba soñando, por lo que estaba menos atento de lo habitual. Aunque un gato con dedos afilados y garras puede saber bien, un gato blanco grande durmiendo como una bola de leche también era raro. Había que decir que sentía que Hua Binan había hecho algo bueno. ¿Cuántas cosas recordaste hoy? Esta se convirtió en la pregunta que le haría a Chu Guanin cuando se levantara por la mañana. Por otro lado, Chu Guanin frunció el ceño y preguntó, ¿qué? Era una rara ocasión para él de responder pacientemente e incansablemente. Tus recuerdos solo se detienen cuando nos casamos en nuestra vida anterior, o se convirtió en un día diferente. En este punto, lo más probable es que esperara a que Chu Guanin terminara con una expresión de vergüenza en su rostro. Entonces dijo en voz baja, Mo Weiyu, ¿por qué estás tan loco otra vez? Esto no fue algo bueno. Si lo hubiera sido antes, definitivamente lo habría abofeteado. Cha Xianjun lo abofeteó con la palma de su mano, pero su cola era ligera. Entonces, su otra mano lo alcanzó. Parecía que no le estaba abofeteando, sino más bien abofeteando a su oponente. Se mofó, pero había un rastro de satisfacción en sus ojos. Muy bien. Si sigues siendo así, entonces será aún mejor. Realmente no deseaba que Chu Guanin pensara en los acontecimientos de su vida, ni tampoco en el Mo Weiyu que se había convertido en gran maestro. Parecía que mientras Chu Guanin permaneciera confundido, podrían regresar a ese año en el Palacio Marcial. No importaba cuánto lo odiara Chu Guanin, los dos estarían juntos día y noche. Su Season, su Guanin, todo le pertenecía solo a él. Hua Bianan se burló de él, si ni siquiera puedes comer tu propio vinagre, no eres tan generoso como una mujer. ¿Celoso? Ta Xianjun pensó, no exist. Sin embargo, incluso si un animal permaneciera con él durante mucho tiempo, seguiría desarrollando una sensación similar a la de hábito. Eso es todo. Hoy fue un hermoso día en la montaña del dragón del cielo. Ta Xianjun obligó a Chu Guanin a descansar con él en el naranjo. Miró a la pequeña flor blanca que estaba llena de su fragancia y suspiró perezosamente. Carece de sabor. Sería genial si fuera una manzana de cangrejo. El sentido espiritual de Chu Guanin todavía era borroso, él todavía pensaba que esto era un sueño suyo. Y él le dijo, ¿por qué eres tan quisquilloso incluso en mis sueños? Ta Xianjun se dio la vuelta en el césped, se inclinó y apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Sus miradas se cruzaron y Ta Xianjun dijo,
siempre ha sido así. Sí, tengo hambre. Cuando volvamos más tarde, puedes cocinarme un tazón de avena. Quiero un poco de avena de carne fina de la berenjena. No se cocine demasiado y las gachas de avena no pueden ser demasiado gruesas. Solo pon un poco de carne y estará bien. Lo harás, ¿verdad? Te he enseñado muchas veces. Chu Guanyin no quería ir, pero fue arrastrado por él hasta que no pudo hacer nada. Después, no tuvieron más remedio que seguirlo hasta la sala de los sacrificios. La leña estaba lista, el arroz limpio y el agua comenzó a hervir. Ta Xianjun se sentó junto a la pequeña mesa, sosteniendo sus mejillas con sus manos mientras miraba la agitada e indefensa expresión de Chu Guanyin. Afortunadamente, Chu Guanyin pensó que era solo un sueño, así que no quería gastar demasiada energía para resistirse. En cuanto a Ta Xianjun, él sabía que este sueño eventualmente se haría añicos, así que lo valoró más que nunca antes. El agua estaba hirviendo, y el aroma de arroz y carne salía de debajo de la tapa de madera. Ta Xianjun cambió su postura y dobló las manos bajo su mentón. Sintió que tenía mucho que decirle a Chu Guanyin, pero sintió que no tenía sentido y que era en vano. Al final, movió los labios y habló de manera baja y perezosa, pero solo pudo decir, hola. ¿Qué quieres decir? En realidad, él tampoco lo sabía. Así que, después de pensarlo un poco, dijo solemnemente, acuérdate de añadir sal. Entonces recuerda probar la sal. Una pizca de diversión y alivio apareció a través de los ojos negros de Ta Xianjun. No cuentes con salarme hasta la muerte. Mientras hablaba, se levantó y caminó detrás de Chu Guanyin. Miró a la olla, y de repente levantó la mano y abrazó al hombre cálido que tenía delante. Le frotó el pelo a Chu Guanyin en las orejas y bajó los ojos. Todavía quiero torturarte toda la vida. Mo Wei-yu, sintiendo la rigidez del hombre, lo abrazó aún más fuerte que antes. Incapaz de contenerse, giró la cara hacia un lado del cuello y se besó suavemente, sus largas pestañas revoloteando. Te he enseñado el arte de cocinar gachas de avena durante tanto tiempo, pero aún no estás dispuesto a cocinar un tazón para mí. Chu Guanyin se quedó sin palabras por la lógica del bandido. No era fácil para él pensar en algunas palabras refutables, pero antes de que pudiera abrir la boca para hablar, estaba completamente bloqueado por los labios de Ta Xianjun. Llevaba el fuego que había perdido y regresó al mundo de las flores en flor. En el olor de la leña, el que ya era hombre muerto besó apasionadamente a Chu Guanyin. Sus fríos labios estaban envueltos en calor. Su Sison, su Guanyin, su Chu Fei. Nadie podía quitársela, nadie se la daría a nadie más. Cuando el beso llegó a un punto intenso, Ta Xianjun se sintió mareado. Presionaba a la persona sobre la mesa y, de vez en cuando, se acercaba a besar sus labios rojos e hinchados, mientras que al mismo tiempo, extendía la mano para quitarse la ropa. Solía hacer este tipo de cosas todo el tiempo. Cuando estaba de buen humor, incluso si alguien quería verlo, no le importaba. En los momentos más locos, tuvo un repentino deseo de tener sexo en la sala de reuniones de la sala de la montaña de la bruja con Chu Guanyin, a quien acababan de otorgarle el título de consorte imperial. Al final, estaba molesto, así que ordenó a alguien que bajara la cortina y dejara entrar a los monjes. Continuó invadiendo a su Sison a través de esa delgada capa de gasa, la crujiente cortina de cuentas, y la cama de verano esculpida con sándalo púrpura. No hagas ruido. Les dije a estos hombres que estaba invocando el favor de la concubina imperial Chu, y te di una cara. En ese momento, estaba empujando a Chu Guanyin, jadeando por respirar. Si gritas, entonces esos burros calvos sabrán que eres tú, Mo Wei-yu. La persona que estaba debajo de él fue humillada hasta el extremo. Tenía los ojos rojos, bastardo. La respuesta de Ta Xianjun a esto fue solo un empuje más feroz y pegajoso en el interior. Dijo, lleno de burlas eróticas, nena, estás tan caliente y húmeda abajo, ¿cómo puede ser tan fría tu boca arriba? No jadeé por demasiado refresco en un momento. Esos monjes entraron sin saber por qué. Vieron el hilo de seda borroso y alto del Xianjun, y sus largas y apretadas piernas estirándose impotentes. Temblaban con la grosera penetración de Ta Xianjun, las yemas de sus dedos eran delicadas y frías como campanas de orquídeas temblando con el rocío de la lluvia. La petición era confusa y vaga, y Mo Ran no escuchó mucho. Solo recordó que Chu Guanyin preferiría soportar hasta el extremo, la apariencia silenciosa, las lágrimas fisiológicas que fluyen del rojo como la cola de ojo de Rouge. Debajo de su cuerpo fue disparado en el momento. Es repentinamente espasmo, se estira, extremadamente dolorosa y oculta comodidad.
muerde los labios rotos nunca gemir. Fue tan emocionante. Después de que el monje se fue, ya no pudo contenerse, levantando la larga y débil pierna de Chu Guaning, colocándola sobre su hombro, y empujándola hacia el más feroz y enérgicamente desde un costado. Guaning, no te contengas. No queda nadie. Sin embargo, la divinidad de Chu Guaning se había dispersado. Solo podía recordar que no debía hacer ningún ruido. Ta Xianjun se acercó a besarle los labios ensangrentados y tragarse el olor a óxido. Nadie. Volvió a girar a Chu Guaning y dejó que se acostara frente a él y lo empujaran hacia adelante. El gallo caliente y duro se sumergió en el ya húmedo y pegajoso agujero, y una mano se adelantó para tocar y frotar el sólido y lloroso pecho del hombre. Su garganta estaba hinchada y jadeaba en el calor del sexo. ¿Te sientes bien? ¿Es estimulante la picadura? La frente de Chu Guaning estaba oculta frente a sus ojos desenfocados. La mitad de su hermosa cara estaba escondida detrás del caótico y suave cojín. La polla de Morran era demasiado grande. Cada vez, tenía la ilusión de ser penetrado a través del vientre. Abrió ligeramente sus delgados labios y apretó los dedos con seda y satén. Cuanto más rápido llegaba la persona detrás de él a la cima, el ritmo casi fanático, y más profunda era la eyaculación al final, como si incluso los sacos fueran a ser aplastados juntos. El semen roció en las profundidades de su ya húmeda y pegajosa entrada, y Chu Guaning tembló por todas partes. Morran siempre fue así. Sabía que su punto sensible estaba ahí. Cada vez que se desahogaba, venía contra ese lugar. El semen espeso adormecía su cuero cabelludo. No pudo evitar cerrar los ojos y gemir. Pero este no fue el final. Morran siguió adelante vigorosamente, presionándolo durante un rato, y la polla enterrada en su cuerpo se hinchó de nuevo. Morran abrió sus oscuros ojos y miró a Chu Guaning a través de su frente ligeramente sudorosa. Los ojos se quemaron centímetro a centímetro, de los ojos húmedos y borrosos a los labios mordidos. Hasta el fondo, de repente, volvió a enterrar la cabeza, sosteniendo su pecho. Chu Guaning, que ya estaba inconsciente, estalló en un grito ahogado y luego sus piernas se levantaron de nuevo. Jadeó para respirar y soportó la reerupción del calentador de fuego en su cuerpo. Agitó la cabeza y escuchó sus gemidos y gemidos. No pudo evitar levantarse la mano y morderse los labios, pero la luz en sus ojos estaba cada vez más rota. Su cuerpo ya estaba mojado, y el semen de Morran se convirtió en su lubricante, haciendo un sonido pegajoso de agua en el amor de los dos hombres de gominolas. No te muerdas. Suelta las manos. ¿Dónde lo escucharía Chu Guaning, aún royendo su muñeca, tratando de bloquear la voz? Morran maldijo, sosteniendo el sofá con una mano, y sosteniendo el brazo de Chu Guaning con la otra mano, tirando de él hacia abajo. Abrázame. ¿Qué hacer? Sin darle tiempo para reaccionar, Morran lo sacó de su sofá bajo, y todo el peso del hombre que perdió su dependencia estaba en Morran. Morran sonrió lentamente y lo besó. Tú tampoco pesas tanto. Así que lo sostuvo en sus brazos y quiso ir al pasillo interior, pero su pene enojado aún estaba incrustado en el cuerpo de su Sisun. Esta posición le hizo poner una tapa en las paredes interiores a cada paso que daba. Ya fuera por coincidencia o deliberadamente, la cabeza ardiente estaba en la posición más difícil en el Guaning de Chu. Cada vez que llegaba a las profundidades, se le estimulaba a apretar los dedos de los pies, pero aún así se negaba a gritar, mirando ferozmente al discípulo que tenía delante con solo un par de ojos negros. ¿Qué es lo que siempre me miras hacer? Morran se rió suavemente, y de repente dejó de caminar, pero aún así ató las piernas de Chu Guaning, e hizo una pequeña y elegante blusa. ¿Quieres eso? Demasiado humillante, pero el cuerpo era sensible a él. Chu Guaning frunció el ceño, su pequeña boca para respirar, su cara involuntariamente sonrojada. Podía sentir claramente el fluido corporal viscoso que fluía hacia abajo en la unión de los dos hombres. A medida que Morran entraba y salía, sus partes inferiores se volvían cada vez más obscenas. Morran lo retuvo por un corto tiempo, y parecía que no podía soportarlo. Miró tenuemente al pasillo trasero, aparentemente cansado de viajar demasiado lejos. Simplemente presionó al hombre en el pasillo de levantamiento diario, en el suelo frío, no quería esperar más, sino que sentía que la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de líquido caliente, húmedo y resbaladizo, así que presionó a Chu Guaning en el suelo, agitó la cadera y la metió en él. En los momentos más locos y entusiastas, las almas están como succionadas. Chu Guaning pudo soportarlo,
pero también no pudo evitar perder la conciencia en este sexo tormentoso. Sus piernas se abrieron impotentes, colgando de la estrecha y vigorosa cintura de Morran, y su cuerpo tembló y tembló con la pasión del hombre. Por un momento, incluso sintió que Morran quería matarlo así. Gusan Hall estaba en un tumulto de nubes y lluvia. No hay más gente por encima del majestuoso templo. Solo hay dos quejas y defensas desnudas y enredadas. Morran tenía calor y el sudor se acumulaba en su cintura y abdomen. Abrazó y abrazó a su Sisun que había sido distraído por él mismo. Debajo de él, presionó con fuerza, y escuchó el murmullo deprimente de Chu Guanin y ocasionales gemidos sin apoyo en su oído. Guanin. El beso ardiente sostiene los labios ligeramente abiertos de Chu Guanin, porque era tan fanático que los meridianos y los vasos sanguíneos entre los cuellos sobresalían, la temperatura del fuego era la misma, y los ojos del fuego eran los mismos. Lo molió y se enredó con él. Después de mucho tiempo, en este persistente beso y feroz confrontación, Morran lanzó ferozmente el peso muerto de Chu Guanin al suelo, cubriendo la boca y la nariz de Chu Guanin con una mano, dejando solo los ojos que perdieron el enfoque. Finalmente dio dos pequeños empujones, y luego los metió, lo suficientemente profundos como para blanquear sus dedos contra el suelo. Para acabar. Guanin debería estar aquí. Chu Guanin se había vuelto loco por su monstruosa violencia y energía. Sus manos estaban impotentes sobre la fría piedra. Su cuerpo fue completamente abierto por Morran. Temblaba un poco por la estimulación y el dolor. Morran se quedó sin aliento, voz sexy, color de pupila profundo, le rompió la cara lateral a Chu Guanin. Aquí, la cabeza enorme y llena de su polla estaba contra los músculos profundos del cuerpo de Chu Guanin. Uno de los empujones hizo que Chu Guanin abriera repentinamente sus ojos cerrados, y la cola de sus ojos tenía un color rosado que no quería ser humillado. Tembló bajo Morran, pero fue sostenido con fuerza por un par de manos grandes. Morran respiró profundamente en su oído y jadeó calurosamente: «No te muevas, bebé, ya viene». Ah. Durante la eyaculación, el hombre tarareó dulcemente, seguido de un fuerte chorro de amor, vertiendo todo en la parte más profunda del cuerpo de Chu Guanin, lo que hizo que Chu Guanin cerrara los ojos y convulsionara. Todo su cuerpo era como un trueno y un relámpago, adormecido hasta el extremo. El alma saliendo del cuerpo. «Guanin, ¿se sintió bien? ¿Te he hecho feliz?» Chu Guanin, en ese momento, no podía responder a nada, ya fuera regaño o reprimenda, no había nada. Ya estaba loco, un par de largas piernas estiradas, piernas llenas del semen de su aprendiz. Después de eso, a menudo lo hacían de nuevo en el trono de la sala, o en los escalones, o incluso contra la pared. La ferocidad y salvajismo de Ta Xianjun fueron casi destructivos. Este tipo de sexo, si te gusta, puede llamarse éxtasis, así que incluso con el significado de venganza y humillación, era extremadamente placentero. En este momento, en lo profundo del dragón de la inundación, el señor Jun de Ta Xian contempló la delgada cara de Chu Guanin. Silenciosamente recordó los acontecimientos de ese año, pero su corazón estaba ligeramente anudado por la curiosidad. No sabía si Chu Guanin tenía alguna pregunta en ese entonces, por qué su energía era tan fuerte, pero Son Yu Tong no tenía ninguna. De hecho, aunque alguna vez había favorecido a esa mujer, siempre había algo malo con la comida. No deseaba tener hijos con Son Yu Tong, aunque eso significara divertirse, evitaría que se quedara embarazada. Quizás fue por sus antecedentes, pero siempre sintió que dos personas que no tenían una amistad profunda y podían permanecer juntas toda su vida no debían tener hijos. Pero fue extraño. Odiaba tanto a Chu Guanin, pero siempre pensó que si su Chu Fei era favorecido por el día y noche de esta manera, sería genial que estuviera embarazada de su sangre y huesos. ¿Conquista? ¿Venganza? ¿Posesión? Aún así, fue un castigo más humillante que ser tomado. Él no lo sabía. En este tipo de parálisis, arrastró a Chu Guanin con él al abismo del pecado y la destrucción una y otra vez. Capítulo 269. Separación entre reyes y hombres. Después de un rato, cerró los ojos y suspiró. Olvídalo. También sabía que si continuaba, Chu Guanin probablemente sería destrozado por él. Hoy es el día. Te perdonaré. En medio de la tranquilidad de este lugar, finalmente soltó a la persona en su abrazo, y no hizo nada excesivo. Aún así, bajó la cabeza, su nuez de Adán se movió, y besó la cara de su amante. Finalmente, cayó sobre su cuello, le dio un mordisco con sus afilados dientes blancos.
Luego se enderezó y recogió al hombre que había sido presionado sobre la mesa. Las gachas de avena hirvieron a fuego lento y burbujearon. El señor Hundetassian arregló torpemente la ropa de Chu Guanin. Tosió un poco, pero su voz seguía siendo profunda y cálida. Las gachas de avena están listas. Ve, llena un tazón. Aunque Chu Guanin estaba confundido por sus acciones, por lo general era temperamental. Además, sintió que era solo un sueño, por lo que no profundizó demasiado en él. Además, era mucho más cómodo comer bien que divertirse y hacer tonterías, así que no dijo nada más y fue a descubrir la olla de haya. Sírveme, te voy a matar. Tassian Jun sonrió débilmente, inténtalo si quieres. Mientras hablaba, se sentó a la mesa. Aunque realmente quería ir a ver cómo era la olla de avena, todavía tenía la dignidad de un monarca. Así, se sentó derecho a la mesa y puso una expresión indiferente. Sin embargo, cuando la avena estaba realmente servida, Tassian Jun ya no podía permitirse el lujo de ser descuidado. La avena estaba muy cocida y el agua estaba muy cocida. A pesar de que el sabor era ligero, todavía no sabía bien. Aunque todavía no había tocado la cuchara, sabía que era un sabor familiar que nunca antes había probado. Come. Tassian Jun estuvo perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo mientras miraba el pequeño cuenco que tenía delante. Revolvió el tazón con su cuchara, pero no se metió nada de la avena en la boca. Chu Guanin le miró. Si no comes más, se enfriará. Oh, cuando se recogió la avena, se la llevó a los labios y dudó antes de dejarla caer. Chu Guanin finalmente sintió su extrañeza y preguntó, ¿qué pasa? Nada. Tassian Jun sonrió, pero aún así mantuvo su mirada cruel y despreciativa. La cocina es tan terrible que ya no quiero beber. Está muy cargado aquí. Voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Cuando terminó de hablar, apartó el tazón de avena intacto y caminó hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, la voz de Chu Guanin sonó detrás de él. Si no bebes. La voz de Chu Guanin era muy tranquila, era una calma que venía de las muchas veces que lo humillaba. Entonces tendré que derramar toda la olla. En cualquier caso, lo más probable es que las cosas que hizo para él sean descartadas. Había sido así desde el día en que lo tiraron al suelo. Tassian Jun giró inmediatamente su cabeza. Déjalo. Quiero decir. Tosió, escondiendo su falta de compostura. Solo déjalo. ¿Por qué? No es asunto tuyo. Apartó la cortina y salió por debajo de los aleros, cerrando los ojos y suspirando pesadamente. En realidad era un cadáver. No importaba lo mucho que se pareciera a una persona viva, seguía siendo un cadáver andante. Ya no podía comer. En ese entonces, se había suicidado en el salón de la montaña Wu y había sido usado por la mano santa escalada fría como un cadáver vivo. La mano sagrada de la escala fría había llegado a este mundo a través de una grieta en el tiempo y en el espacio, y había sido abandonado en ese mundo andrajoso y destartalado para hacer las cosas de acuerdo a las órdenes, así como así, durante casi 10 años. En los 10 años que había sido un cadáver andante, no había comido nada. Sin embargo, no era una persona codiciosa, así que nunca se arrepintió. Hasta hoy, cuando estaba sentado frente al tazón de avena de carne delgada de flor de huevo, de repente se sintió desanimado. ¿Por qué ya no estaba vivo? Había esperado tantos años, y finalmente, habían pasado unos días. Finalmente obtuvo un Chu Guanin que le pertenecía en su totalidad. Sin embargo, ni siquiera podía beber el tazón de avena hecho personalmente por esa persona. ¿Qué sabor tenía el conge Chu Guanin? Después de mucho tiempo, de repente levantó el brazo para cubrir sus ojos. Nadie podía ver claramente la expresión de su rostro, lo que reveló eran solo sus labios pálidos y arrugados y la línea de su barbilla. Luego bajó el brazo y abrió los ojos, que estaban ligeramente rojos. Tenía mala memoria y no era muy inteligente. Si la punta de su lengua pudiera sentir un poco de agrio, dulce y salado, podría ser capaz de recordar sus recuerdos. Sin embargo, sus huesos y sangre estaban helados, y sus labios y dientes eran insípidos. Así que incluso si el tazón de avena estaba justo enfrente de él, no podía recordar a qué sabía. Él nunca lo sabría. En lo profundo de la noche, fue a buscar a Simei. Al lado del estanque frío frente al palacio celestial del sacrificio, el apuesto hombre estaba descalzo, hurgando en el agua fría del manantial con su pie, trayendo una corriente de luz de agua como una estrella. Viéndole llegar, las cejas de Simei se abrieron de par en par conociendo aparentemente el propósito de su visita. Dijo con una expresión fría y burlona, ¡qué hermosa vista! No esperaba que el emperador no acompañara a Chu Sonzi en su cámara secreta.
así que vino a buscarme. Ta Xianjun no quería andar con rodeos, así que preguntó directamente, ¿tienes alguna forma de hacerme parecer temporalmente igual que cuando estaba vivo? Simei le miró, aunque seas una persona muerta, los asuntos de la cama no deberían verse afectados. No quise decir eso. Oh. ¿A cuál te refieres? Para comer. Ta Xianjun dijo con frialdad, quiero comer algo. La expresión en los ojos de Simei era sombría, mientras preguntaba pensativamente, ¿podría ser que el monarca quiera comerse ese tazón de perdigones de la mano del dragón? Aparte de mi hermano mayor, nadie más en el mundo puede hacerlo bien. Simei se rió, qué raro. Hoy has pensado en él. Los recuerdos de Ta Xianjun de Simei eran un desastre. A veces, podía recordarlas, y a veces, no podía recordarlas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, no podía recordarlas, así que cuando mencionó la palabra hermano mayor, Simei sintió una sensación de frescura. Él le preguntó, oye, ¿por qué no piensas en tu Minsui mayor cuando estuviste todo el día con Chu Guanin? Eso era más o menos lo que significaba no conocerse, dijo Ta Xianjun después de un tiempo, ya lo has dicho antes, este cuerpo mío tiene demasiado Jinni. Antes de obtener un nuevo núcleo espiritual, no debería haber venido a ver a mi hermano mayor. Es del atributo del agua, así que le haré daño. Simei no parecía estar mintiendo. Ciertamente. Así que le preguntaste al cazador de dragones para qué era. Ta Xianjun lo miró fríamente. ¿Por qué no lo mencionas? Tengo curiosidad. En este mundo, ¿qué otra comida recordaría el emperador de Ta Xianjun, que ha probado todo tipo de delicias? ¿Qué? ¿No estás dispuesto a decirlo? Déjame adivinar. Chuzonzi debe haber cocinado para ti. Viendo que la expresión del emperador Ta Xianjun cambió, sus labios se fruncieron un poco. Simei entonces sonrió y dijo, he oído que Chuzonzi de Sisenki es el peor cocinero. Eres muy interesante. Puedes tragarte esto. La cara de Ta Xianjun se oscureció, solo di si hay algo que puedas hacer. No hay necesidad de ser tan lentos con el resto. Definitivamente hay una manera, y ya te lo he dicho. Ta Xianjun frunció el ceño, ¿qué pasa? Esa es la vieja manera. Simei dijo suavemente, consigue el núcleo espiritual de Mo Sonsi tan pronto como sea posible. Si te doy su núcleo espiritual, serás como eras antes de morir. Una flor naranja flotaba en el agua, y con un movimiento del pie de Simei, la fragante flor blanca apareció entre los dedos de sus pies. Aunque la piel de Fan Fei era blanca, no era tan delicada como la de Simei. Simei miró sonriente a esta flor que estaba atrapada en los dedos de sus pies y que ya no podía flotar, y dijo, los dos trabajaremos duro juntos, si conseguimos antes el núcleo espiritual, entonces yo obtendré tu fuerza completa. En cuanto a ti, también puedes comer antes lo que quieras. Se detuvo un momento y levantó sus suaves y esponjosas pestañas. Para ver a alguien que he anhelado día y noche. Por eso debería cooperar más conmigo, Su Majestad. Antes querías que matara a Heu Yueye, y después me pediste que convocara a un gran ejército de Zenlong para atacar el pico Sisen, y yo hice todo eso. ¿Cómo quieres que coopere contigo? Simei aplaudió y se rió. Bien, eso fue genial. En realidad, no hay mucho más que necesite que hagas. Solo hay una última cosa. Adelante, ven conmigo al pabellón Tianjin. Hemos terminado nuestro juego. Guarda la red. Mientras decía esto, Ta Xianjun se fijó en una paloma con plumas doradas que descansaba detrás de Simei. Era el pájaro espiritual del pabellón Tianjin. ¿El pabellón Tianjin te envió un mensaje? Sí. Simei extendió dos largos dedos y se agarró a un pedazo de papel. Esta es una buena noticia. Todo irá según nuestro plan. A una buena persona no le gusta hacerlo. Mo Sonsi usó todo su núcleo espiritual para proteger la paz del mundo de la cultivación, pero nadie lo ha castigado por ello. Sonrió, y con un giro de su dedo, cantó un encantamiento e instantáneamente dobló la carta en una mariposa de papel, y se la arrojó a Ta Xianjun. Míralo tú mismo. No hay necesidad de mirar. Ta Xianjun tomó la mariposa de papel, pero no la desplegó. Miró a Simei con sus ojos negros. Solo dilo, ¿cuándo harás tu movimiento? Interrogar 3 días después. Otros 3 días antes de la ejecución. 6 días. Simei acarició las alas de la paloma mensajera de cola dorada con una suave expresión. De repente, una serpiente triangular multicolor salió de su manga y mordió el cuello de la paloma a la velocidad del rayo. En un instante, se tragó al amable pájaro en su estómago. Todo esto sucedió en una fracción de segundo.
No hubo ningún cambio en la expresión de Simei, como si ya se hubiese acostumbrado a ello. Sonrió y se llevó una de las plumas que quedaban de Wandering. Levantó la cabeza y dijo, así es, así que nos quedaremos en el Monte Dragón del Diluvio por otros 3 días. Después, iremos al pabellón de Tianjin y esperaremos allí. La pluma cayó en el estanque, las ondas se extendieron suavemente y rompieron los reflejos de los 2 hombres en la orilla. Su núcleo espiritual te dará un poder imparable. En ese caso, tendrás todo lo que quieras muy pronto. Después de esta conversación, Ta Xianjun regresó a la habitación secreta de Mount Flat Dragon con el corazón apesadumbrado. Chu Guanin no estaba de buen humor. Al principio parecía estar leyendo un libro, pero ahora se quedó dormido sobre la mesa. Sus mangas blancas como la nieve revoloteaban como la primera nieve. Se quedó a su lado y miró durante un rato. En realidad, era solo un hombre, una lámpara solitaria y un rollo de libros verdes. Chu Guanin no era nada. ¿Qué hay que mirar?, pensó irritado, pero su nuez de Adán se movió, y se inclinó sobre el hombre sin control, enterrando su mejilla en el cuello del hombre y acariciándolo con el hocico. Chu Guanin se despertó de su aturdimiento y abrió los ojos. Sus ojos de fénix se llenaron primero de confusión y gentileza. Entonces, recordó la brutalidad de este emperador Ta Xianjun, por lo que su mirada se volvió de repente fría. Todos estos cambios fueron vistos por el Ta Xianjun. La molestia y la falta de voluntad en su corazón crecieron como la hierba salvaje, y al final, no pudo soportarlo más y rápidamente recogió a Chu Guanin. ¿Cuál es el problema contigo otra vez? Oh, con un gruñido apagado, fue empujado contra la pared. El señor Ta Xianjun lo besó apasionada y desesperadamente, de cuello a labios, de labios a barbilla, y mientras jadeaba y jadeaba, preguntó, ¿te gustó, Chu Guanin, te gustó? Sin embargo, parecía que Ta Xianjun no quería saber su respuesta. Solo quería hacer esta pregunta. En cuanto a la respuesta, no tiene nada que ver con él, o quizás fue porque no importaba cuál fuera la respuesta. El camino de regreso era demasiado vasto, y no podía volver atrás. Por lo tanto, no tenía sentido hacerlo. Si no me hubiera convertido en un gran maestro como tú, ¿estarías dispuesto a estar conmigo? ¿Estarías dispuesto a tratarme mejor? Mordió el lado del cuello de Chu Guanin y se apoderó de su cuerpo como si estuviera chupando sangre. Solo así pudo demostrar que la persona en su abrazo le pertenecía a él y no al completamente diferente Mo Wei-yu. Sin embargo, en el momento en que bajó los ojos, su voz se volvió ronca. ¿Te gusta así después de todo, más que a mí, Mo Wei-yu? ¿De qué estás hablando? Así es, los recuerdos de Chu Guanin estaban desordenados. Solo tenía recuerdos de su vida anterior, no los de esta vida. Naturalmente, no entendería sus tonterías. Probablemente fue solo en ese momento cuando quedó completamente bajo el control del emperador Ta Xianjun. De repente se sintió muy triste. Por alguna razón, había incluso una pizca de orgullo y miseria en su voz. Ta Xianjun estaba entrelazado con su amante, y al final le preguntó suavemente, si le quito su núcleo espiritual, ¿me odiarás más? No hay nada más incomprensible que ser negado. Ta Xianjun sostuvo a la persona en sus brazos. Pero tú eres este reputado, no me traiciones. Cuando murmuraba sus deseos egoístas, incluso se sentía desolado. Después de estar solo durante mucho tiempo, incluso una hoja afilada se afilaba hasta quedar opaca. 8 años. Después de que renació, ¿cuánto tiempo te tuvo? Estaba solo, esperando por cuánto tiempo en el mundo de los mortales. Lonely Witch Mountain Palace, Wandering no tenía amigos. No me dejes por segunda vez. La primera vez, podría morir. Pero si te vas por segunda vez. Ni siquiera puedo elegir morir. Ta Xianjun frunció el ceño. Su rostro era sombrío y loco, mientras que la tristeza y la paranoia coexistían. No podré soportarlo. Capítulo 270. Se impondrá el castigo. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Al amanecer del tercer día, Simei llegó frente a la habitación secreta. Ta Xianjun ya estaba vestido, aún con su armadura negra, con una cintura delgada y un estuche de armas oculto en plata brillante. Sus piernas eran largas y esbeltas, sus hombros anchos y rectos, y llevaba un cuero escala de dragón en las manos. Levantó los ojos, que estaban fríos. Estás aquí, prepárate, vamos al pabellón Tianjin. No hay necesidad de prepararse. Vamos. Simei le midió, ¿y qué hay de Chu Guanin? Le di medicina y lo puse a dormir. Simei asintió con la cabeza, pero por si acaso, él y el señor Jun de Ta Xian tuvieron que volver a entrar en la habitación secreta.
Después de comprobar su pulso, Simei dijo, podrá recuperar su energía en unos días. Tenemos que tener cuidado. El señor Hundetasia no le temía a la destreza de Chu Guanin en la batalla, pero preguntó, ¿qué hay de sus recuerdos? Simei le miró, es lo mismo. Ignorando la expresión sombría e infeliz de la cara de Ta Xianjun, Simei se levantó e instaló una formación hechizante en la cámara secreta para asegurarse de que Chu Guanin no se despertaría de repente y arruinaría sus planes. Finalmente, al salir, dejó un hechizo prohibido de alto nivel en la puerta. Ta Xianjun frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo con esta maldición? No hay nadie más en esta montaña. Nangong Liu solo tiene la mente de un mocoso. Nadie puede entrar para salvarlo. La expresión de Simei no cambió, como dijo simplemente, los ladrones son difíciles de proteger. ¿Quién? No lo conoces. Simei suspiró, es la persona más cercana a mí. No hablemos más. Vamos. Los dos se fueron. En la fría sala de piedra, solo quedaba Chu Guanin. Todavía estaba inconsciente, los recuerdos de sus dos vidas girando a su alrededor mientras se recuperaban. Sin embargo, no solo no lo sintió, sino que incluso su memoria y espíritu aún no se habían recuperado debido al hecho de que no estaba en buenas condiciones. Había otra razón muy importante. Lo que quería recordar no eran solo sus propios recuerdos. Aproximadamente la mitad del alma tierra había estado en el cuerpo de Morran durante mucho tiempo, y se había enredado con el alma de Morran día tras día. Cuando el alma tierra regresó, le trajo algunos recuerdos de las profundidades de su alma. En ese mismo momento, esos recuerdos se convirtieron en las últimas imágenes que fluían en su cerebro. Estaba soñando. Todo lo que soñaba eran recuerdos rotos. Lo primero que soñó fue la fosa común, con un niño con el pelo despeinado y una cara sucia llorando encima de un cadáver femenino podrido, sus caras cubiertas de lágrimas, los ojos borrosos. Madre. Madre. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien. Entiérrame a mí también. Entiérrame a mí y a mi madre juntos. Luego, soñó con el pabellón de jade intoxicado de Xiantan. El cuerpo de Morran se había vuelto morado por la paliza, y estaba acurrucado en una jaula para perros. Un niño de su edad se mofó de él. ¿Quieres ser un héroe sin siquiera mirarte a ti mismo? Creo que eres un chiste. Puy. Toda tu vida será una broma, escupió. La pequeña Morran cerró los ojos. Las pestañas de Chu Guanin temblaban. Morran. Entonces, soñó que las furiosas llamas eran como un fantasma que colgaba y se retorcía alrededor del edificio, bailando de una manera densa. Había lamentos por todas partes, rayos ardientes cayendo, alguien gritaba, un humo espeso y ondulante. Su expresión era extremadamente fría y sus ojos tranquilos. Bajó la cabeza y puso un cuchillo ensangrentado en su rodilla. Tenía un racimo de uvas en la mano mientras pelaba lentamente la cáscara púrpura. Se acabó, madre. Morran parecía muy tranquila, pero ya no puedo verte. He matado, y mis manos están cubiertas de sangre. Madre, voy a ir al infierno después de morir, y nunca te volveré a ver. Morran. Morran. De repente, sus ojos se iluminaron. Era la gentil cara de una mujer, con la cola de sus ojos ligeramente levantada. ¿Quién es? Chu Guanin sintió que las cejas de la mujer eran muy similares a las suyas. Cuando bajó la cabeza para hacer su trabajo, sus acciones fueron particularmente claras. Ella estaba cosiendo cuidadosamente la ropa áspera en sus manos. Madre. La voz de un niño gritaba suavemente como la de un mosquito. La señora levantó la cabeza y le sonrió. ¿Por qué estás despierto? Tuve una pesadilla, tengo tanta hambre. La mujer soltó su ropa y abrió los brazos. Ella sonrió suavemente y dijo, ¿has vuelto a tener una pesadilla? Muy bien, no tengas miedo, Arran, ven al abrazo de mamá. Ran. Morran. Chu Guanin cerró los ojos, su corazón estaba lleno de una amargura indescriptible. Demasiado amargo. Con solo mirarlo, uno sentiría que este día estaba arrugado, y que cada día y cada noche era extremadamente difícil de soportar. Madre, esta fue la primera vez que vio la aparición de la madre de Morran, y de repente entendió por qué fuera del Templo de los Dolores, Morran se agarraba instintivamente a su túnica y creía que estaba orando por él. También comprendió repentinamente por qué ese joven caminaría hacia el frente a la torre Tongtian y le rogaría obstinadamente que lo aceptara como discípulo. El joven sonrió alegremente y dijo, porque eres la más bella y gentil. En ese momento, todos se reían a sus espaldas mientras sus ojos estaban cegados. En realidad, no
No era ciego, ni le adulaba, pero no podía decirle la verdad, no podía llorar, no podía tomar su mano y decía, inmortal, cuando bajas la cabeza, te pareces a la persona que me trató mejor en este mundo. Ella ya no está aquí. ¿Puedes por favor ignorarme? ¿Puedes tomar su lugar y mirarme una vez más? La echo mucho de menos. Morran no pudo decir nada. Solo podía soportar la amargura de su corazón y las lágrimas que brotaban de sus ojos. Soportó la indiferencia de Chu Guaning. Persiguiéndolo, fingió estar riéndose tranquilamente, engañando a todo el mundo. Nadie tenía que conocer su pasado, nadie podía compartir su dolor. Solo podía sonreír en la escena debajo de la torre Tontian. Esa sonrisa era demasiado ferviente, demasiado ansiosa y llena de anhelos. Morran abrió los ojos. Ya no estaba en la cima de la tumba, estaba en una celda extremadamente estrecha. La única fuente de luz provenía de un pequeño espacio debajo de la puerta de hierro negro. La parte superior de la celda estaba grabada con un peso, y sabía que estaba en la cárcel. Este era el templo de juicio más imparcial del mundo, independiente de las 10 sectas más importantes del mundo del cultivo. Pabellón Tianjin. Estaba tendido dentro, su garganta ardiendo, sus labios agrietados. Estaba muy callado a su alrededor, tan callado que el viento vacío se oía en sus oídos y su espíritu se oía murmurar. Le tomó mucho tiempo recoger su conciencia dispersa. En realidad, sentía que un día así debería haber ocurrido en su vida anterior, pero el destino aún era amable con él al final, permitiéndole vivir otra vida antes de limpiar sus pecados. Morran, hora de comer. No sabía cuánto tiempo había estado ahí tirado. El tiempo parecía nublarse a su alrededor. Oyó que alguien subía y le empujaba la comida fuera de la cueva, una rebanada de pastelería, un tazón de sopa. No se levantó para recibirlo. El encargado del pabellón de Tianjin tampoco volvió a hablar con él. Sus pasos se encajaron, y rápidamente se fue. ¿Cómo está Chu Guaning? ¿Cómo estuvo el pico Sisen? Despacio, cansado, pensó en estas 3 preguntas durante mucho tiempo antes de resignarse al hecho de que nadie le daría la respuesta. Ahora era un prisionero. Se sentó, le dolía el pecho y no le quedaban fuerzas en todo el cuerpo. La energía espiritual que había estado surgiendo violentamente había desaparecido. Se apoyó contra la pared y se quedó aturdido por un momento. Resultó que este era el sentimiento después de que su núcleo espiritual se había roto. No podía invocar sus divinas artes marciales ni usar ningún hechizo. Era como un roc que había perdido su cola, o un roc que había perdido sus alas mientras cabalgaba sobre las nubes. Estaba acurrucado en un rincón, sus oscuros ojos mirando fijamente hacia adelante. Morran de repente se sintió triste, pero no fue por su culpa. Pensó en Chu Guaning de su vida anterior, la reencarnación de los cielos, y finalmente, sintió la impotencia y el dolor de su vida anterior. Realmente quería disculparse con él, pero era demasiado tarde. No se puede volver atrás. Estaba atrapado en la casa, el pastel y el tazón de sopa frío. Más tarde, empezó a comer. Después de comer esta pequeña cantidad de comida, nadie más vino a esta celda. Fue una vez más Morran de su infancia en la jaula de un perro, pero la habitación estaba mucho mejor tratada que la jaula de un perro que podía acostarse cómodamente. Estaba en la oscuridad, dormitando y despertando, pero despertarse y dormir no era tan importante. En esta habitación, era como si hubiera muerto. Quizás ya estaba muerto, pensó torpemente. Tal vez, esta vida fue un buen sueño que tuvo mientras yacía en un ataúd bajo la torre de Tontian. Pasó los 32 años de su vida como si fueran un circo, colorido, alegre, enojado, triste, y finalmente se convirtió en los huesos de una tumba. Enroscó sus labios en una sonrisa. Él realmente sentía que si la verdad era como era, sería la mejor. Estaba muy cansado. Había caminado durante demasiado tiempo y luchado durante demasiado tiempo. Ya fuera el infierno o el mundo humano, ya no le importaba. Solo quería descansar. Su corazón era muy viejo. De hecho, desde que Chu Guaning murió, su cuerpo ya se había derrumbado completamente y envejecido. Había estado haciendo buenas obras todos estos años, compensándolo. Estaba buscando una medicina que pudiera curar esta vejez, pero no pudo encontrarlo. Había luchado durante tanto tiempo, había rogado con descaro y descaro durante tanto tiempo, y ahora estaba cansado, cansado. En esta vida, había perdido a su madre, a su amo, a sus amigos íntimos, a sus seres queridos, a su familia robada y a su falso nombre heroico. Ahora, él también había perdido su núcleo espiritual. Sin embargo,
Fue llevado al pabellón de Tianjin, y todavía no pudo escapar de la más dura reprimenda del mundo del cultivo. Finalmente se rindió. Sabía que nunca más sería perdonado. Este Moguei-yu era una montaña rota, fea y deformada, y la ilimitada nieve invernal cubría sus heridas. Pero la nieve se había derretido. No había lugar para que su oscuridad o su horror se ocultaran. No pudo convertirse en Mosonsi. Desde el momento en que fue manchado con la sangre de la primera persona inocente, estaba destinado a ser un emperador inmortal, él, hervir una grulla, rechinar sus dientes y beber su sangre. Su cara era feroz, peor que la de un animal, merecía la muerte. Está muerto, el mundo está animando. No sabía cuántos días habían pasado desde que estaba atrapado en la habitación prohibida, pero la puerta se abrió. Un discípulo del pabellón de Tianjin entró y lo ató sin decir palabra con una cuerda inmortal. Luego, uno a cada lado de él, lo arrastró fuera. Lo llevaron a través de un largo y oscuro pasillo. ¿Qué les pasó?, preguntó Morran en su primera frase de los últimos días, su voz ronca y apagada. Nadie le prestó atención. Lo llevaron hasta el final. El cielo se iluminó, y Morran pareció arder como un dragón que había estado acurrucado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sus garras ciegas y podridas parecían cansadas e incómodas bajo la luz deslumbrante. No se acostumbró a la luz repentina. Quería cubrirse los ojos, pero tenía las manos atadas a la espalda, así que solo podía bajar la cabeza y derramar unas lágrimas bajo sus gruesas pestañas negras. Era sordo y no sabía dónde estaba. Solo su sentido del olfato era distinto. Olía el viento, el mar de gente, las flores y los árboles, y fue empujado hacia adelante, vacilando. Lentamente, los oídos se ajustaron al ruido. Podía oír a mucha gente hablando, susurrando juntos como la marea de un río. La marea puede lavar la suciedad, pero también puede ahogar a la gente. Morran se sintió sin aliento. Estaba muy débil. Era débil hasta el extremo. Arrodíllate. Sus captores lo empujaban, y él se arrodilló, el sol brillando brillantemente en su demacrada cara. ¿Quién iba a pensar que fuera un día tan soleado? Es que Mosonsi, nunca pensé que un día lo vería siendo interrogado por el pabellón Tianjin. Ahí, realmente no sé lo que está pasando. Las orejas de Morran zumbaron y sus ojos se fueron aclarando poco a poco, pero aún así no estaba muy claro. Solo podía usar la sombra de sus pestañas para cerrar ligeramente los ojos y mirar todo lo que tenía delante. Era la plataforma de pruebas pública del pabellón de Tianjin en su memoria. Cuando era joven, había visto el juicio junto con Sue Zhenghong y Sue Meng. Sin embargo, había pasado de ser un espectador a ser una persona sometida a juicio ante los ojos de muchos. La multitud se reunió debajo del escenario como una multitud de carpas de crucero, repleta de gente y corriendo. Esta era la gente común que vino a ver el interrogatorio en el pabellón de Tianjin, los cultivadores deshonestos de los 4 mares. No podía ver los rostros de nadie, ni las expresiones de sus rostros. Solo sentía que las cabezas que susurraban juntas eran como la subida y la bajada de una ola de trigo. Luego volvió a mirar hacia arriba. En las 4 paredes de la alta torre se sentaron todo tipo de visitantes de diferentes sectas. El de color jade era la mansión Jadepol, el rojo era el pabellón del Fénix del Fuego, y el amarillo era el Templo Triste. Entonces, de repente, su corazón se apretó. Era extraño que siguiera sintiendo dolor. Vio esa familiar área de color azul plateado. La secta más tranquila y concurrida de toda la tribuna. El pico Sisen, parpadeó, ignorando el dolor en sus ojos, haciendo todo lo posible para mirar en esa dirección. Pero no podía ver dónde estaba Sue Zhenghong, no podía ver claramente quién era el anciano lobo codicioso y quién era Sunji, no podía encontrar a la dama Wang. Al final del juicio, todavía no podía ver a la gente que más le importaba. Morran del pico Sisen, el 9º señor de la ciudad de la secta Ru Feng, el hijo ilegítimo de Nangong Yan. En la plataforma alta, Muyuro utilizaba claramente una técnica amplificadora de sonido para expresar lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, debemos interrogarlo estrictamente, ponerlo en orden y asegurarnos de que no cometa ningún error. Morran no hizo caso de sus palabras. Una voz tan brillante era simplemente demasiado penetrante para alguien que había estado recluido durante mucho tiempo. En el tiempo que se tardó en preparar una taza de té, las palabras que salieron de la boca de Muyuro eran frases incompletas como matar para pagar con la vida, hacer cosas malas y cultivar un arte prohibido. Al final, la oyó decir, es responsabilidad del pabellón Tianjin exonerar a un criminal, y también hacer justicia. Después de que Mu Yanyu terminó de hablar, un discípulo del pabellón Tianjin se acercó.
el discípulo llegó frente a Morran. Contra la deslumbrante luz del sol, proyectó una sombra negra como la tinta. Abre la boca. Al no ver reacción alguna de Morran, el hombre chasqueó la lengua, se pellizcó la barbilla bruscamente y se echó en la boca una olla de amargo y salado jugo medicinal. Tose, tose, tose. Morran no podía dejar de toser. No había comido en muchos días. Su estómago de repente entró en contacto con un líquido tan fuerte. Sentía que iba a vomitar. El hombre lo agarró por la garganta y lo obligó a tragarse toda la olla. El líquido helado era como una serpiente que se deslizaba en su estómago, volteando el río y volteando los mares. Era como si quisiera desgarrar sus órganos internos y atravesarlos. La cara de Morran se volvió cenicienta. Quería vomitar, realmente quería vomitar, pero no se rendía, no rogaba, ni siquiera quería que le salieran lágrimas de los rincones de los ojos. Había pasado la mitad de su vida pensando que había vivido demasiados días, pero eso no significaba que no tuviera dignidad. El hombre lo soltó mientras jadeaba. Sus alas estaban desanimadas, y parecía exhausto. Sin embargo, aún tenía la ferocidad de un águila solitaria al borde de la muerte. La gente del pabellón de Tianjin explicó a los espectadores de todo el lugar, como de costumbre: esto es contra ti. Los labios de Morran se pusieron pálidos y sus ojos se inclinaron hacia abajo mientras sonreía. Agua maldecida. Sin Shua, ¿cómo podría no saberlo? Esta medicina no debía ser tomada por inocentes. Solo cuando uno se convierte en prisionero de la justicia en el pabellón de Tianjin se le da esta medicina. Solo después de eso quedarán inconscientes y contarán los grandes crímenes cometidos en sus vidas. Después de que el discípulo del pabellón de Tianjin terminó su explicación, se acercó y tocó ligeramente el lado de los labios de Morran. Con una técnica de amplificación de sonido, todos podían oír sus palabras. Morran cerró los ojos y frunció el ceño, como si tuviera un cuchillo retorciéndose en el estómago. Lo estaba soportando. Como había soportado demasiado, todo su cuerpo temblaba y sus grilletes sonaban. Su cara estaba pálida, la parte blanca de sus ojos estaba lentamente girando hacia arriba, y se retorcía en la plataforma. Todos se estaban moviendo, todavía estaba consciente, pero esa conciencia a veces era clara y a veces borrosa. Había agotado toda su fuerza de voluntad para luchar contra la medicina, pero aún así no podía deshacerse de ella. Yo he matado gente. Al final, aún cerró los ojos de dolor y habló con voz ronca. Su voz raída se tambaleó por cada esquina. Todos se calmaron mientras miraban a la gente en el escenario. Smoke Stuff los miró con desprecio desde la plataforma alta. ¿A cuánta gente has matado? Demasiados. No puedo recordar. Las caras de la gente de abajo ya habían cambiado. ¿Cuántos años tenías la primera vez que mataste a alguien? 15. ¿Estabas matando a un cultivador o a un mortal? Mortal. ¿Matar por venganza o por autopreservación? Ambos. Los dos preguntaron y respondieron. Muchos de los invitados habían venido a ver el espectáculo, por lo que no se dieron cuenta de lo que había pasado. Cuando se enteraron de que Morran mataba a más y más gente a la edad de 15 años por venganza, ni siquiera pudieron recordar el número exacto. Todos estaban conmocionados y furiosos. No puedo creer que el famoso Moson sí sea un demonio que mata a la gente sin pestañear. Tan aterrador. Esta persona es demasiado siniestra. Cuando tenía 15 años, ni siquiera me atreví a matar a un pollo, pero él ya empezó a matar gente. ¡Qué monstruo! Muyandu actuó como si no le oyera, y dijo fríamente: continúa con tu crimen. Yo. Soportó hasta que sus músculos y huesos se abultaron, pero ya no pudo soportarlo, así que dijo roncamente: yo me hice pasar por él. Me hago pasar por el sobrino del alto señor Sisen. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Continúa con el crimen. Morran dijo lentamente: yo cultivé 3 artes prohibidas. Qinlong. Qinlong. Juego de ajedrez. Mucha gente en las gradas quedó atónita en ese momento. Alguien miró al pico Sisen con una expresión extraña, y dijo fríamente: ¿no quería Sue Senyong excusar a esta bestia? Le dije que le di una taza de agua para demandar, y debe estar diciendo la verdad. Sue Senyong en realidad no dejó que el pabellón de Tianjin siguiera las reglas y quemara a Morran. Creo que esta vieja cosa estaba cegada por la codicia y ni siquiera quería vengarse por matar a su sobrino. En realidad hay discípulos en la cima de la montaña que entrenan en artes marciales prohibidas. ¿Puede la secta dispersarse ahora? ¿Por qué había que guardarlo?
¿Continuar alimentando demonios? También dije que él lo hizo. En el pico Sisen, para que él paralizara su propio núcleo espiritual para salvarnos, no era más que una estratagema. Afortunadamente, no lo dejamos ir esa vez. Así es, no hay necesidad de preocuparse por si habrá más leña que quemar. Debe haber pensado en algo. Con su habilidad, ¿y qué si su núcleo espiritual ha sido destruido? Incluso podría pensar en algún plan malvado para restaurarse a sí mismo. Parece que es muy peligroso. Si no fuera por la insistencia del pabellón Tianjin, podríamos haber dejado ir esta cosa viciosa por error. En la plataforma, había una gran escala, que fluía con un brillo dorado, era un arma piadosa extremadamente especial, que pesaba más de 100 toneladas. Desde la apertura del pabellón de Tianjin, ha estado aquí durante miles de años, generación tras generación. Se decía que este libra fue dejado atrás por un dios, y que podía juzgar todos los crímenes y castigos en el mundo mortal, dando el juicio más justo. Morran ni siquiera abrió la boca para admitir su culpa, y Muyan le ordenó a sus discípulos que lanzaran las pesas condensadas de la energía del espíritu dorado a la balanza. Esos exquisitos pesos cayeron en la báscula, creciendo rápidamente en tamaño y presionando fuertemente, castigando a la gente del otro lado de la báscula en consecuencia. Cuando relató su primer pecado, el libra había señalado la cruda excavación del núcleo del espíritu. Después de que terminó de hablar sobre el juego de ajedrez Mazenlon, el libra señaló el castigo más extremo: destruye el alma. En las gradas, la cara de Suemen perdió todo el color al instante. Él murmuró, destruir su alma. A partir de entonces, no habría más Mo Wei-yu en el mundo, no más Morran. No importaba si su hermano mayor era real o falso. Incluso la reencarnación de la reencarnación nunca se volvió a ver. Tenía la mente en blanco, las manos rígidas. Suesenjon se puso de pie y le dijo severamente a Muyan: el castigo de destrozar el alma nunca ha sido infligido a nadie desde el establecimiento del pabellón de Tianjin. Maestro Mu, me temo que su juicio es injusto.